Difícilmente, pese a que uno entiende cuál es el poder que tienen los medios de comunicación masivos sobre las mentes, podamos reconocernos como susceptibles a esta manipulación. Uno piensa que los mecanismos de manipulación son muy sofisticados y acierta, y piensa que no son infalibles, y ahí es donde se vuelve relativo este pensamiento. Hay mecanismos que son muy simples. Un viejo ejercicio que da cuenta de esta manipulación dice, y lo voy a experimentar con ustedes, una orden directa imposible de cumplir. No piensen en mariposas. Cada uno se ha hecho una imagen de una mariposa distinta, no importa cuál es la imagen que se ha hecho, pero este pensamiento tan simple y que no conduce absolutamente a nada ha contaminado sus mentes. En el transcurso del día ustedes recordarán esta anécdota y tendrán la mente ocupada en pensar en las mariposas en lugar de estar pensando en otras cuestiones muy importantes que podrían estar pensando, ya sea de la vida cotidiana o incluso si estamos pensando en la revolución. Los modos de manipulación son muy sutiles, encuentran inclusive estos ejemplos tan pequeñitos. El poder que tienen los medios de comunicación masiva para introducirnos sus pensamientos no solamente sirven para que nosotros pensemos en su sintonía, lo que significa lo que llamamos el discurso hegemónico, sino también en mantenernos distraídos del pensamiento propio. Ellos nos marcan la agenda. Cuando no pueden decirnos de qué modo tenemos que pensar, como ocurre con el pueblo venezolano y también con el pueblo argentino, es la experiencia que puedo compartir con ustedes, lo que hacen es distraernos, saturan la agenda con los temas que a ellos les interesan, incluso cuando saben que tienen el terreno perdido cuando se trata de disputar ideología o política, nos llevan a otros tópicos que nos interesan y que nos toquen el corazón o las fibras más sensibles. En todos nuestros países, pude observarlo en el diálogo con mis colegas, hay un tema preferencial de uso de la prensa, que es la inseguridad. Todos sabemos cuánto han recuperado nuestros países desde que son conducidos por gobiernos de corte popular y nacional. Todos sabemos y recordamos claramente, hace falta solamente un ejercicio de memoria en ver cuánto se ha recuperado en derechos e incluso cuánto se ha recuperado económicamente y cómo hemos quedado mejor expuestos ante el concierto internacional. Esto lo sabe muy bien el imperio, todos ellos que están sufriendo una crisis histórica que hacía casi un siglo que no se experimentaba una debacle como esta, nos encuentran mejor posicionados, nos miran y se dan cuenta que hasta nuestros negocios son mejores que los de ellos. Y los hemos hecho desde nuestra humildad y desde el reconocimiento de nuestras propias características. Sin embargo, aparece el fantasma de la inseguridad y nos quieren convencer que cualquiera de nosotros, cuidado, puede ser asesinado al salir de su propia casa solamente por llevar un celular. Y no es así. En mi país, por ejemplo, agitan sobre esta realidad y hemos logrado un descenso en la comisión de delitos que es histórico. Es más fácil en la Argentina morir en un accidente de tránsito o que te mate tu cuñado a que te mueras en un asalto. Sin embargo, cuando se hacen las encuestas, incluso en los pueblos más alejados, donde realmente no pasa nada, donde es una población tranquila, donde no tienen cerraduras en las puertas, allí el encuestador se encuentra con que el problema que más les preocupa es la inseguridad. Entonces nos están importando también problemas que no son nuestros. Para la peor desgracia, todo aquello que a nosotros nos convocó a ser periodistas se deshace en un bombardeo cotidiano en las universidades que no son de corte popular, por supuesto. Y también en las redacciones de los medios. El discurso hegemónico ha alcanzado esta categoría precisamente porque tiene la capacidad propia de reproducirse naturalmente. Nadie lo cuestiona. Y además, todos los tópicos comunicacionales nos los presentan como si fueran verdades reveladas e imposibles de enfrentar. Ante esta realidad, la única respuesta real es la apertura hacia
la democratización de las voces. ¿Qué significa esto? No es simplemente abrir medios comunitarios en zonas sensibles, sino tratar de formar a esos medios en el discurso del relato de la realidad, del relato popular. Porque los medios que van a reproducir la agenda de los multimedios nos van a seguir contaminando. Pero esa enfermedad lamentablemente la tenemos todos. Así que es un ejercicio de conciencia y de responsabilidad y también de militancia y de formación el hecho de que nos propongamos revisarnos cada día cuánto es que nos han colonizado y revisar en el momento en que en nuestro trabajo vamos a elegir nuestra propia agenda. Algunos se van a sentir impelidos necesariamente a tratar los temas de los multimedios porque están en las portadas, porque están en la televisión, porque somos bombardeados permanentemente por eso. Y no es que estoy proponiendo que evitamos eso como si no fuera parte de la realidad, porque una vez que fue introducido es parte de la realidad. El relato también es parte de la realidad. Sino que nos atrevamos a poner el otro punto de vista, cambiar aquello que nos adelantaba el colega Muñoz de que la información es una mercancía y que responde a requisitos excluyentemente de capital, por la recuperación filosófica de lo que fue originalmente el ejercicio de la profesión del periodista. Considerar a la información como un elemento de provecho, como un elemento alimentario, porque también nuestra población consume cultura y fundamentalmente necesita consumir verdad. Y la verdad, como todos sabemos, es una construcción, surge del lugar al que pertenecemos naturalmente. ¿Qué tal si nos pudiéramos enterar de lo que pasa en nuestros barrios antes de lo que pasa en los centros hegemónicos, incluso de las grandes ciudades de nuestros países? En mi país, la hegemonía que maneja el grupo Clarín, que tiene más de 260 medios de comunicación audiovisual, además de los periódicos y de las agencias productoras de contenido que no están incluidas en la ley de servicios de comunicación audiovisual, es el autor de la agenda excluyente. Ellos tienen impunidad para infringir la ley si es que ellos quieren. Y ellos son los que otorgan los premios de periodismo, los que hacen las maestrías de periodismo, los que nos forman los periodistas con el discurso mentiroso que es el que ellos van a utilizar luego. El periodista hoy, merced al trabajo de los grandes multimedios, es un vendedor. Es un vendedor que está en un escaparate, que vende información como mercancía, pero además se vende a sí mismo. Los medios de comunicación forman a sus periodistas para ser creíbles, porque saben que su capital es la credibilidad. Una vez que se vuelve creíble, lo vuelven mentiroso. Forman estrellas de la comunicación, no forman comunicadores. Los jóvenes que salen de las universidades o que ingresan a los grandes medios creen, aspiran a ser famosos, no a dotar, a proveer de este alimento indispensable a la sociedad. Algo pasó en nuestra sociedad, algo pasó y se llama sistema capitalista. En la Argentina, para que el neoliberalismo llegara al gobierno, tuvo primero que penetrar al partido peronista. El partido peronista había sido la víctima preferencial de la última dictadura. 30.000 desaparecidos hubo en mi país para terminar con esa herramienta. Sin embargo, permanecía, aunque fuera tímidamente, esa ilusión de que el peronismo en el gobierno algo iba a dar. El máximo traidor que hemos tenido de las ideas populares, que fue Carlos Saúl Menem, propone una plataforma peronista y realiza una plataforma neoliberal. Pero cuando reforma la Constitución por una más liberal que la que teníamos y se propone para la reelección, la gana sin mentir. Había una convicción absoluta en la sociedad de que la paridad de un peso a un dólar que estaba destruyendo no solamente nuestra identidad cultural, sino también nuestra capacidad industrial, nuestra capacidad de producción y nuestra fuerza de trabajo, era la única salida que había. Pero claro, primero se había asesinado la política. O sea, los que tenían un proyecto de país caían víctimas del plomo. Esto es el miedo, la resistencia que se daba naturalmente en los hogares, que era
durante los años de proscripción, enseñar el proyecto nacional y popular, enseñar peronismo, que fue lo que logró en los 70 traer al viejo líder al país y soñar nuevamente con una administración nacional y popular, esta vez había cambiado por un paradigma de protección. Nadie más reproducía en sus hogares a sus niños ese proyecto nacional porque sabía que el abrazar esos ideales los llevaba a la muerte. Pero era real, los llevaba a la muerte. Para darnos una idea, ayer se ha recuperado la identidad de la nieta número 103. ¿Qué es la nieta número 103? Porque también el cerco hace que no nos conozcamos las experiencias entre países hermanos y tan cercanos como los nuestros. 500 de los secuestrados, de los desaparecidos en mi país, eran bebés. Se secuestraba a la mamá, se la torturaba y si se descubría que estaba embarazada, se la cuidaba solo hasta que naciera el bebé. Se le extraía la leche para alimentarlo y se la mataba. Y ese bebé iba a una familia que ellos decidieran. Y decían que estaban salvándolos del virus peronista. Decían que los estaban salvando. Hoy esos niños tienen más de 30 años. Siguen siendo desaparecidos. Hay un sector de la sociedad argentina que pide que no miremos al pasado y no se da cuenta que nuestro pasado no es pasado, que es presente, que son jóvenes que tienen 33 y 34 años. ¿Cómo se vuelve de este lugar en el que estamos como víctimas? Hubo que recuperar no solamente la política de la muerte. Junto con la muerte de la política, dictaron el corset para la comunicación. La ley de radiodifusión de la dictadura prefiguraba, aunque en ese momento era en manos del Estado, la conformación de monopolios. La idea era, y fue exitosa, cuando llegó la apertura democrática, por necesidades del imperio, porque muchos en mi país piensan que la dictadura ha sido derrotada, pero los únicos que resistieron verdaderamente a esa dictadura fue la clase trabajadora y algún sector de los intelectuales que inexorablemente terminaba en el exilio. La dictadura argentina cae por su propio peso, por haberse creído que era un poder cuando en realidad era el títere del imperio y enfrentado al imperio en uno de sus socios cuando quisimos la recuperación de las Islas Malvinas y nos metimos en una guerra contra la tercera potencia mundial, con ayuda de la primera. En ese momento se abre la democracia a una experiencia restringida por esa experiencia. Una democracia que nacía de más de 30.000 muertos y con nuestros cuadros políticos presos, desaparecidos o en el exilio. Y algunos que ya no querían actuar en política, sabida la mayoría inerte. Se preparan los medios de comunicación para reemplazar a la política, con un éxito asombroso. En la Argentina, incluso hasta el momento del triunfo de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Kirchner, la puja electoral no se dio en el terreno de la política, sino en el terreno del marketing. Y todavía ocurre que cuando se hace la propuesta electoral es una propuesta de marketing. Puedo decir con absoluta certeza que el único partido político que queda en pie en mi país es el Partido Justicialista, el único institucionalmente en pie. El resto no sabe cuál es el destino, no sabe para dónde va, y se debate en los medios de comunicación, que como son sus socios, también están interesados en ver cuál va a ser la alternativa al gobierno popular de Cristina Fernández de Kirchner. El desafío fue entonces reconstruir la política y lo hicimos en base de la memoria. Y llegó el momento entonces, casi 30 años después, de discutir la propiedad de los medios y los contenidos de los medios. Y salió hace muy poco tiempo, 1 año y pico, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que tiene toda la potencia de la ley y sin embargo no puede contra los monopolios que tienen incluso sus jueces adictos que dictan cautelares a su propia medida.